Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar en mi canal, muchas gracias a todas las personas que se han suscrito, a todos los likes y los comentarios, muchísimas gracias. He estado un poquito ausente por algunos temillas personales, pero ya estamos de vuelta y estoy haciendo este video en donde vamos a hablar un poco de los 7 niveles de la conciencia. Este video yo pedí autorización a Sagrado Proceso porque es un video que ellos tenían como reel en Instagram y me pareció tan interesante y tan esclarecedor de los procesos que van sucediendo que me pareció también una buena idea poder mencionarlo en este video para que muchas personas que no han visto ese reel o que no conocen esa información puedan tener acceso a ella. Y es un poco esclarecedor en cuanto a todos los niveles y procesos por los cuales uno pasa cuando tiene el despertar de conciencia o el despertar espiritual, que es lo mismo. Sí me pareció en algún punto esclarecedor el tema de que más allá de que los niveles se encuentran bastante bien definidos y es así tal cual sucede el proceso, en muchas ocasiones, en muchas veces, uno lo puede observar en uno mismo también, muchos de las características que tienen los niveles se superponen. Es como si uno no solo sobrepusiera una cosa con la otra, sino también el tema de que se van sucediendo un montón de características propias del despertar de la conciencia en sus distintos niveles, pero al mismo tiempo, por lo cual cuando aclare algunos niveles voy a aclarar algunos de esos puntos. Y también voy a explicar algunas cosas que quizás pueden quedar en el tintero o generar dudas. Así que bueno, vamos a empezar con el nivel 1. El video, una aclaración antes, el video decía los 7 niveles de la Matrix. En realidad son los 7 niveles de la conciencia, porque nosotros estamos en esta realidad 3D, es decir, de tercera dimensión, estamos sumergidos en la realidad Matrix, pero nuestro espíritu no está inserto en ella, por lo cual cuando nosotros conectamos con el espíritu, el nivel de la conciencia se expande, se amplía y por lo cual nosotros podemos empezar a alcanzar ya otro nivel de evolución, de espiritualidad, de conciencia y empezamos a entender cosas que antes no entendíamos por estar sumergidos en la Matrix. Pero debo decir en mi experiencia que la Matrix, la realidad que vemos ahora como la vemos, está creada por muchos factores, la mayoría de ellos no son buenos, poderes operantes, poderes desde las sombras, poderes que nosotros no conocemos, fuerzas oscuras también. Entonces es muy difícil para el ser humano que está tratando de generar evolución y espiritualidad de su propia alma para ser un mejor ser en el universo, poder escapar a veces de eso. Es posible, lo que pasa que suceden todos los procesos que voy a explicar a continuación, que son los niveles, en donde suceden un montón de cosas que pueden generar hasta cierto punto un poco de tristeza, porque como ustedes sabrán, quien tiene el despertar espiritual o está en el proceso y va camino a ello, tiene bastante soledad, bastante incomprensión, se siente sapo de otro pozo, siente que no encaja acá, que no viene, que no es de este planeta, ¿no? Entonces, por eso me pareció correcto hacer este video. Vamos a comenzar con los 7 niveles de la Matrix. El primer nivel es la comodidad con el sistema. Primero lo explico y hago aclaraciones al final. Si estás en este nivel, serás una persona común y corriente que es fanática de algo o es religiosa y tienes una mente cerrada. Ves la realidad como algo normal, no te cuestionas nada. No tienes ningún inconveniente en trabajar 8 horas o más al día. Para ti el tomar alcohol es inofensivo, no tiene nada de malo.
te haces tatuajes sin importar la simbología que representa y el daño que le puede hacer a tu campo áurico, ya que puede generar un hueco por donde energías densas pueden entrar. Ignoras que lo que le haces a otro tarde o temprano volverá a ti. No tienes respeto hacia los animales y la naturaleza. Crees que el gobierno de tu país vela por tu bienestar. Consumes alimentos sin importar de qué están hechos, como las gaseosas o los alimentos procesados. Como verán, en este nivel es la persona típica 3D. O sea, si vamos al caso, es lamentablemente la gran mayoría. O sea, el despertar de conciencia se da en muchas personas de forma muy gradual, pero vamos a ver que la mayoría de la población está en este estado. Si ustedes se fijan, por ejemplo, cadenas como McDonald's o como otras cadenas de comidas rápidas, ¿no? que generan numerosos ingresos, por ejemplo, vendiendo comida que no nutre todo lo que es la industria alimenticia, pero no la que es saludable ni orgánica, lo que es consumir comida saludable, sino todo lo que es de industrialización, los envasados, todo lo que significa, por ejemplo, conservar la comida, que también genera enfermedad. Todo está hecho para que la persona 3D que aún no se da cuenta de eso vea eso como algo totalmente normal. Yo he visto muchas personas que le dan de comer a sus hijos, por ejemplo, salchichas o sería hot dogs, ¿no? En inglés. O por ejemplo, todo el tiempo alimentos procesados o papas fritas o caramelos, golosinas. Uno no dice que no lo hagas de vez en cuando, pero hay gente que hace de esto un estilo de vida. Y eso es parte de no darse cuenta al ser inconsciente, obviamente, de lo que implica eso. Y por otra parte también me pareció válido aclarar el tema, no solamente de los tatuajes, sino también de los fanatismos que habla en este nivel, en este punto. El tema de los tatuajes, hay mucha gente que se tatúa cosas sin, o sea, como dice el nivel, la aclaración, sin importarle qué es lo que se está tatuando. Hay gente que, no sé, hace símbolos de otras culturas o en otros idiomas sin siquiera investigar a qué se está refiriendo ese símbolo o esa palabra. Y lo que más me preocupa también es el hecho de que mucha gente no sabe que cuando vos estás realizando algo que va a generar una marca en tu piel, estás rompiendo todas las capas áuricas que te están protegiendo. Y de hecho yo me lo he preguntado eso muchas veces porque, por ejemplo, cuando uno tiene una cirugía o pasa por algún proceso en donde tiene que ser su cuerpo invadido de alguna manera, me pregunto hasta qué punto no nos hacemos daño, aunque, por ejemplo, en el caso de una cirugía es inevitable, o sea, muchas veces hay que hacerlo porque es una cuestión de salud o de mitigar una enfermedad o el dolor. Pero en el caso de los tatuajes, a mí particularmente no me gustan para nada, pero por el hecho de que con el despertar espiritual entendí que no necesitamos ninguna marca que nos diferencie de los demás. La diferencia en realidad viene desde el interior y al mismo tiempo es nula, porque si nos damos cuenta de que somos todos una unión, un hilo entretejido en todo el universo, somos todos iguales. Entonces, en cierto punto es como una dicotomía, si se pudiera decir, ¿no? Pero nos estamos haciendo daño cuando hacemos eso, sin darnos cuenta, obviamente, ¿no? Puntualmente yo me acuerdo que cuando era mucho más jovencita y estaba la moda de los tatuajes mucho más, recién comenzaba, y yo una vez había visto en la facultad una chica que tenía el tatuaje de una mariposa en la parte de atrás del cuello y me pareció tan bonito el tatuaje que yo dije, qué lindo, qué linda zona también, y me quería hacer uno, y hasta fui a una casa de tatuajes, y cuando llegué a la puerta de entrada
una voz interna, no sé cómo explicarlo, fue una voz interna, como una energía me dijo, no lo hagas. Y nunca lo hice. Muchas veces dejamos huecos en nuestro campo áurico a través de un tatuaje para los piercings también. Dejamos un campo abierto con puntos huecos en donde las energías, si estás en el despertar espiritual, sabes de qué te hablo, pueden ingresar. Y no solo no generalmente las buenas, porque las buenas no van a querer invadir campos áuricos y energías externas o ajenas. A eso voy. Y por otro lado, el fanatismo. Yo entiendo que es parte de el soportar la realidad 3D, los fanatismos. El fanatismo es algo que me causa un poco de repulsión porque es muy difícil hacerle entender a una persona y no es tampoco el trabajo que uno tenga que hacer. Cada uno tiene su proceso y debe evolucionar y despertar solo, pero es muy difícil hacerle entender a otras personas que los fanatismos implican la lealtad absoluta a un grupo, por ejemplo. Y si yo ni bien tengo una sola duda sobre alguna premisa que ese grupo manifieste o proclame o defienda, y no estoy de acuerdo con ella, en ese mismo momento dejo de pertenecer. Porque es estar 100% insertado en una ideología, sea cual fuere, sea un fanatismo desde deportivo hasta ideológico. Los grupos que hay sobre, por ejemplo, en este mundo moderno, por ejemplo, los grupos sociales, ¿no? Los grupos políticos, fanatismos incluso hacia políticos, fanatismos religiosos, fanatismos de todo tipo. Y uno no puede vivir toda su vida insertado en ideologías externas o ajenas, porque falta trabajo interior ahí, por eso necesito pertenecer. Porque si yo sé que mi propio valor es ser parte del universo y evolucionar mi alma para poder ver con claridad y objetividad la realidad que me rodea, el dolor y el sufrimiento que hay, tanto dentro de uno cuando está curando o sanando algo y aprendiendo a ser consciente, como así también en los otros, cuando hacen daño sin darse cuenta o cuando llevan un dolor o una carga muy pesada. Si yo me desvío, si yo no hago ese trabajo y me desvío mirando hacia afuera para pertenecer a algo porque me siento viva de esa manera, lo único que demuestra esto es un gran vacío interior. Y es terrible eso. Es como la necesidad siempre de pertenecer. El ser humano siempre ha querido pertenecer a grupos de otros humanos. Pero para poder crear una realidad consciente en donde sepamos que a través del amor nosotros podemos unirnos como hermanos a nivel de humanidad, tenemos que hacer primero un trabajo que es bien solitario, y eso lo vengo diciendo en muchos de mis videos anteriores. El trabajo interno, el trabajo en soledad, dejar de pertenecer, dejar de estar queriendo que a uno todo el tiempo lo tengan que entretener, digamos, ¿no es cierto? Para poder sentir que su vida tiene algo de sentido, de felicidad. Es muy triste porque es en realidad un proceso en donde está insertado hoy en día una gran parte de la población. Y si no somos capaces de ver las cosas de forma más objetiva y nos dejamos llevar muchas veces con el intestino, es decir, de forma visceral, con los fanatismos, con los odios y los amores extremos, llegamos a un punto en donde nuestra claridad mental se ve afectada, nuestro raciocinio, nuestra forma de ver el mundo se ve afectada porque estamos desenfocando la energía de donde debe de estar, que es en tratar de evolucionar para bienestar de uno mismo y también para que ayudemos a otros a progresar y a evolucionar y a ascender a otras dimensiones un poco más elevadas y benevolentes, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Lo de elevado.
Es un tema complejo, porque si se fijan, mucha gente está en esa situación y lo peor de todo es que nosotros no podemos despertarlas porque no es nuestro trabajo. Se acerca y te escucha solo quien quiere y está preparado para recibir el mensaje. Quien no, sigue de largo. Y eso es así. Pero el tema es que hay que ser muy valiente para estar despierto en una realidad tan dormida, ¿no? Porque mientras uno está despierto ve todo lo que sucede con los ojos bien abiertos, con la conciencia bien abierta. Ve el dolor, el sufrimiento, cómo la gente necesita llenarse con cosas por los vacíos existenciales que poseen, el daño que causan a otros por las heridas que traen, los traumas que traen. Y uno a veces quisiera poder decirle, mira, es tan fácil como hacer esto, un trabajo interno, ir a tu interior, reflexionar, perdonar. Es tan difícil que alguien que no está preparado para ese aprendizaje lo comprenda. Bien dicen que cuando el alumno está listo aparecerá el maestro, ¿no? Bueno, es lo mismo. Y no podemos intervenir ahí. Es triste, ¿no? En cierto punto. Vamos al nivel 2. Inicio del despertar. En este segundo nivel aún no hay cambios aparentes. Sigues haciendo casi lo mismo que en el nivel 1, pero es aquí donde empiezan a surgir ciertas incomodidades acerca de cómo funciona la sociedad. Aún no cuestionas tu realidad, pero ya no eres esa persona común y corriente que es feliz viviendo ciegamente en un mundo injusto y opresivo. Comienzas a abrir tu mente a nuevas posibilidades. Sientes que hay algo que está mal. Incluso empiezas a dudar de las creencias religiosas. Permítame que doy vuelta a la hoja. Estábamos en... Incluso empiezas a dudar de las creencias religiosas que te impusieron y heredaron tus padres. Empiezas a ver números repetidas veces como el 11, el 22, el 33 u otros. Estos aparecen reiteradas veces en tu día. Son mensajes y señales con significados que dependen de la vibración de cada número. En cuanto a lo que es la creencia religiosa, ninguna persona cree en la religión si no fue porque eso es enseñado por otras personas, ¿no es cierto? Después uno elige, si tiene el despertar de conciencia, en qué cree o en qué no cree. Pero vuelvo a decir lo mismo. Comprender la parte, por ejemplo, de la religión, en realidad cuando uno tiene el despertar espiritual y de conciencia, lo que hace es tratar de comprender la espiritualidad, para poder abrazarla, para poder entender el amor incondicional que un alma evolucionada puede llegar a tener. La religión, ya sabemos que todas operan con muchas cosas por detrás, tergiversando la información a su conveniencia, creando más dolor en el humano en vez de potenciarlo, porque eso obviamente obedece a la manipulación. O sea, cuando yo a una persona le hago creer que depende de mí y solo de mí para poder ser feliz, para poder ganarse el cielo, para poder tener las cosas, y que si es sufrido, humilde, pobre y llora todo el día, va a ganarse el cielo, y eso sabemos ya que no es verdad, pero esa información sirve a la manipulación. La persona que tiene miedo y que busca una salvación en un grupo, ¿no? Como serían las religiones bien arraigadas, lo único que se genera ahí es que yo pueda dominar a esa persona. En vez de intentar, quizás las religiones podrían hacer mucho si hubiera una unificación, ¿no? Porque todos somos hijos del mismo Padre Creador. Da igual de quién estemos hablando, de qué religión estemos hablando. Pero bueno, también eso es muy difícil de hacerlo entender cuando estamos sumergidos en grupos, cuando nos están imponiendo información desde chicos que se arraigan en el subconsciente y creemos que eso es así porque nos lo han enseñado así. Una de las cosas que yo considero quizás más importantes es la capacidad de aprender a hacerse preguntas, a dudar del todo y hacerse preguntas. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto es así?
¿Por qué tengo que creer en esto? ¿Por qué no puedo creer en otra cosa? Si vamos al caso, los aborígenes de América creían en otros dioses, por ejemplo, como el sol y la luna, como la tierra, ¿no? También la Pachamama. Sin embargo, la religión fue impuesta y se instaló otra que ha venido y que después obviamente la han heredado los descendientes. Entonces, la capacidad de cuestionarnos por qué suceden las cosas, de dónde proviene todo, por qué sigo este grupo, por qué tengo esta ideología, de dónde viene. El trabajo interno, cuando uno habla de trabajo interno, y no me refiero solo a la religión en este caso que estoy hablando de eso, sino que a todo en general de nuestras vidas, nos obliga a hacernos preguntas. O sea, si yo no soy capaz de preguntarme, por ejemplo, si tengo una mala reacción ante alguna situación en la vida, me puedo preguntar a mí misma, ¿por qué tengo esta reacción? ¿De dónde viene? ¿A qué se debe, por ejemplo, que yo tenga, por ejemplo, enojo o haya reaccionado así? ¿O por qué no me defendí en tal circunstancia? ¿O por qué pienso que esto está bien o que esto está mal? ¿Por qué lo pienso así? Cuando uno se autoanaliza, empieza a tener un espíritu un poco más crítico, pero no para hacerse daño a sí mismo y decir, la verdad que estoy haciendo todo mal, sino para poder entendernos y tratar de encontrar respuestas nuevas a paradigmas que están instalados en nuestra mente desde muy temprana edad. Y poder ver si eso nos sirve o si simplemente es algo que repetimos como loro porque nos ha sido instaurado hasta de memoria, como si repitiéramos lecciones de memoria, sin preguntarnos absolutamente nada sobre lo que sucede, cuál es la realidad o la verdad. Bueno, vamos al siguiente nivel, que es empiezas a cuestionar. En este punto no hay retorno, es el punto de no retorno. Aquí es cuando empiezas a cuestionar todo, tus creencias religiosas, el sistema social, incluso a la ciencia oficial. Te das cuenta que muchas cosas que nos dijeron que son normales no lo son. Te ocultan hechos históricos o los tergiversan, siembran caos en la sociedad para que tu mente esté ocupada y no tenga claridad mental. El doctor te quiere enfermo, el abogado te quiere en problemas, los políticos te quieren ignorante. Te das cuenta que muchos quieren sacar provecho con la desgracia de su prójimo y ese es uno de los motivos por los cuales este sistema sigue funcionando. Tratas de compartir tus cuestiones con los demás, pero no te entienden y te empiezan a tildar de raro o incluso hasta de loco. Por lo tanto, tiendes a aislarte. Bueno, quien está en el despertar espiritual comprende esta fase absolutamente, ¿no es cierto? Es un poco duro. Todos hemos pasado, si estamos en el despertar de la conciencia, por esta situación, ¿no? Es muy difícil hacerle entender a las personas, incluso a los profesionales, en el caso, por ejemplo, de la salud, a un médico que fue entrenado como médico, ha estudiado para eso. Es muy difícil hacerle entender una cosa diferente. O sea, desde el hecho de que no estamos tratando cuerpos, estamos tratando un ser completo, que es no solo físico, sino también psicológico, emocional, psíquico. Pero esa parte, en cierto punto la ciencia es muy bonita, pero ¿qué sucede? Cuando solamente se basa en el método científico, en las pruebas empíricas, puede haber muchos errores garrafales de información. Y no solamente en cuanto a la ciencia, en cuanto a todo, los sistemas, los gobiernos, los políticos, hay gente, vuelvo a decir, estamos tan 3D todavía en la mayoría de la población, que mucha gente se pone a defender políticos como si fuera Boca River, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, qué sé yo. En realidad no tenés que estar de acuerdo, lo que tenés que ver es que esa persona que puede tirar ideas para que tu pueblo, tu país salga adelante, cumpla, al final de su mandato haya cumplido todo lo que ha dicho. A un político no se lo defiende, ni se le pone banderas de vamos Pepito y vamos Juanita. Al político se le exigen cuentas, porque es un servidor público, pero ustedes verán que
El fanatismo llega hasta el punto de que, con tal de discutir y pelear con otras personas, siempre se adopta un costado para ver si puedo después, el día de mañana, encontrar gente que piense así y poder hablar de eso para criticar al contrario, o para pelear directamente con el que no piensa como yo. Y eso, no hay más cosa insana que ponerme a perder el tiempo en esas cuestiones irrelevantes cuando tengo tanto trabajo interno que hacer en el despertar de conciencia. Realmente es perder el tiempo. Los fanatismos, abogar por personas que ni siquiera saben que existimos, es lo mismo que los fanatismos hacia personas famosas o celebridades, esa clase de cosas. Por ejemplo, puede gustarnos sí o no su trabajo, ya sea musical, televisivo, cinematográfico, qué sé yo, la música que hacen, lo que sea. Uno puede obviamente decir qué lindo esto que hace o qué lindo, pero al punto de pelearse, hasta incluso en redes sociales, por defender celebridades que ni te conocen, que no saben que existís, que no les interesa, siempre y cuando lo único que les importa es que vos sos el número que después a ellos les va a generar dividendos y les va a llenar un poco más las arcas, y eso es lo único que saben de vos. Y hay gente que pierde el tiempo defendiendo esa clase de cosas. En vez de estar elevando en pedestales para poder sentir pertenencia a otras personas o grupos, empezá a ponerte en un pedestal a vos mismo para analizarte, no para tirarte flores todo el tiempo, porque eso no sirve, sino para crecer, para decir: yo tengo estas cosas, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Cómo potencio lo bueno? ¿Cómo mejoro en los aspectos que son malos? Pero hacer un trabajo interno, mirarse hacia adentro en vez de estar mirando todas las luces de colores que hay alrededor, que lo único que hacen es marear, confundir y generar una maraña mental que nos va a impedir que justamente despertemos, porque el que despierta ya no es factible de ser manipulado por cualquier otra persona, ni grupo, ni nadie. Y eso, déjenme decirles que eso es algo que genera temor. ¿Por qué? Porque la persona manipulable todavía es factible de que haga lo que yo le diga. La persona que despertó ya no. Y esa persona puede pensar por sí misma. Puede ir a su interior y generar un montón de cosas que en el conocimiento 3D está vedado. Generar un montón de situaciones en sus vidas para mejorar el alma y el espíritu, que la mayoría de la población todavía no tiene acceso a eso. Entonces, creo que hay que hacer un trabajo profundo de conciencia. Bueno, vamos al nivel 4. El nivel 4 es en donde te das cuenta de la manipulación. Cuando te encuentras en este nivel, empiezas a investigar. Dejas de lado lo mundano y te empieza a interesar la ciencia, el espacio, la filosofía, la historia humana, la espiritualidad, la naturaleza y más temas relevantes. Tu mente ya no puede evitar creer que desde los inicios de la humanidad fuimos manipulados. Las guerras, los sistemas educativos, la medicina y todo lo demás son temas orquestados y manipulados por poderes desde las sombras. Ninguna religión es la verdadera, la historia no es como la cuentan, los noticieros mienten, la música manipula masas mediante sus letras y frecuencias de sonido, y la educación está hecha para crear obreros. Te enojas con el sistema en el que vivimos y lo culpas por muchos de los males que nos aquejan. En el caso de la música, las frecuencias y las letras, mucha gente puede pensar que yo solamente escucho a este cantante porque me gusta, porque muchas veces hay que tener cuidado con lo que uno escucha. No solamente en las frecuencias de sonido, porque son ondas que llegan al subconsciente, sino también en cuanto a las letras. A veces las letras son tan oscuras
no se dan cuenta hasta qué punto mucha gente y canta esas canciones porque, bueno, les gusta la canción, el ritmo, qué sé yo, y como tiene letra, parte de la canción entera es cantarla, ¿no? Bueno, uno no se da cuenta cómo a veces lo que repite una y otra vez a través de una letra de una canción, después puede hacerse la realidad de uno. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque es una forma de hacer que sigamos siendo manipulados. Si yo no absorbo esas afirmaciones que hay en las letras, ustedes fíjense que la mayoría de las canciones hablan de tristeza, desamores, soledad, infidelidad y en el caso de la música moderna también sobre la droga, la prostitución, el creerse re vivo o creerse más que los demás, el menospreciar a otros, degradar a otros. Y uno no se da cuenta de que eso son como dictámenes que van al subconsciente de uno. Hay que tener mucho cuidado con qué nos nutrimos la mente, qué leemos, qué escuchamos, qué decimos también. Porque cuando hablamos, por ejemplo, incluso hablamos de nosotros mismos o nos decimos, por ejemplo, yo puedo decir, uy, me equivoqué acá, qué tonta que soy. Parece una cosa que uno lo dice al azar, pero llega a veces un punto en donde uno realmente empieza a creer lo que dice porque eso va directo al subconsciente, la palabra tiene poder. Que la palabra no vuelva a tu boca vacía, dice la Biblia, ¿no? Bueno, la Biblia es un gran manual para muchas cosas, pero la gente no está preparada para tener esa conversación, creo yo. La Biblia es un manual para aprender a manipular la energía, para poder evolucionar nuestra alma. Jesús nos vino a enseñar cómo, y aún así lo mataron, porque imagínense el nivel de inconsciencia que hay en el ser humano todavía. Lo ha habido siempre y no ha evolucionado mucho más, ¿eh? ¿Cuánto más no tendremos que esperar para poder ver dimensiones como la quinta o la sexta o la séptima o la novena o todas esas dimensiones altas y fuertes, ¿no? Bueno, vamos al siguiente nivel. Disculpen el sonido porque estoy grabando con el celular. En el nivel 5 ya eres consciente de ti mismo. En este nivel te haces consciente, dejas de juzgar lo externo y te haces responsable de lo interno. Es aquí donde te das cuenta que nadie es responsable de todo lo negativo que acontece en tu vida. Te das cuenta de que tú y solo tú eres dueño de tu destino y que tú eres el responsable de todo lo positivo y lo negativo que pueda darse en tu vida. Tomas conciencia de que no existe ningún salvador fuera de ti. Tú eres tu único salvador. Empiezas a encontrar, ver y sentir a tu Creador o Dios dentro de ti y no en templos ni iglesias. Por fin dejas de culpar al sistema Matrix o a los demás y empiezas a trabajar en tu mundo interno. Ya en este nivel dejaste de tener casi amigos, pero si los tienes, son personas buenas y sinceras. En este caso, lo mismo, ¿no? O sea, lo que veníamos hablando. El trabajo interno nos va a permitir responsabilizarnos por todo lo que hemos creado en nuestra vida. No puedo echarle la culpa a una persona, por ejemplo, si supónganse las personas, por ejemplo, que se quejan mucho de que tienen malas parejas o que toda la gente la engaña o que toda la gente le pisa la cabeza o que tiene pésimos compañeros de trabajo. Llega un punto en donde hay que dejar de mirar eso y de preguntarse, ¿por qué atraigo a esas personas? Creo que eso también lo he hablado mucho en videos anteriores, ¿no? Cuando hablamos de la autovaloración, el verdadero amor propio, la autoestima, de cómo manifestar también el amor. Hay gente que piensa que todo lo que ve es culpa de los demás. Todo lo que, o sea, como si los demás tuvieran que arrodillarse y pedirle disculpas, incluso a veces gente que no le ha hecho nada. Es increíble, pero hay gente que vive peleada con el mundo.
y que todo lo que le hagan, sea pequeño o grande, necesita que la otra persona se dé cuenta, necesita la venganza, necesita que el otro le pida perdón sincero. Cuando vos te das cuenta de que vos atraes esa clase de situaciones y personas a tu vida, en realidad dejas de echarle la culpa a los demás porque la culpa es tuya. Discúlpame que te lo diga si te ofende lo que te digo, pero a mí también me ha pasado y me ha dolido darme cuenta de que todas las situaciones que uno tiene en la vida son provocadas por uno mismo. ¿Cómo lo haces entender a alguien que es 3D? Si ustedes tienen la fórmula me dicen, porque yo todavía lo estoy tratando de descubrir. Es imposible, porque estoy metiéndome en un trabajo de aprendizaje que es de ese tipo de alma, todavía está en un estado evolutivo que va a llegar, sí, a la conciencia y la comprensión, pero es con sus experiencias de vida, con sus vidas, con la acumulación de sus conocimientos, pero sobre todo cuando empieza a sanarse a sí misma, sus traumas, sus heridas, sus dolores. En realidad también cuando vos te encontrás que no sé, tenés personas en tu círculo o en tu trabajo o tenés amistades falsas o personas que te hieren o que lo único que hacen es ponerte palos en la rueda, piedras en el camino, pregúntate, ¿por qué yo atraigo eso? ¿Por qué lo hago? Hay algo que evidentemente tengo que sanar en mí antes porque si no, no tendría por qué encontrarme con esas situaciones. La realidad me está mostrando algo que yo debo sanar en mí. Entonces ahí le dejo de echar realmente la culpa a los demás. Me responsabilizo porque yo atraigo lo bueno y lo malo a mi vida. Y en todos los sentidos. También incluso cuando hablamos de Neville Goddard y la ley de la asunción y las cosas que uno puede manifestar, cuando uno manifiesta lo bueno y también lo malo, porque suceden esas cosas, y tiene por ahí una vida que no desea o ciertos ámbitos en la vida que todavía deben mejorarse o cosas que se tienen que manifestar o lo que sea, pero uno es el responsable de que eso se manifieste. Una vez escuché una frase que decía, si vos te crees pobre, ¿cómo vas a manifestar riqueza, por ejemplo? Es también todo lo que yo estoy pensando en el día a día. Si yo estoy pensando de forma negativa todo el día, si todo el mundo es una porquería, si todo es un desastre, si no hay plata, no hay una situación económica buena, que la salud, que no encuentro mi pareja ideal o lo que sea, y bueno, si yo me vivo hablando así, y voy a tener eso reflejado en la realidad, porque el universo te dice, bueno, si vos crees eso de vos mismo, acá tenés, toma, mira. Ahora, si yo empiezo a cambiar mis creencias con un análisis interno de lo que estoy haciendo, con objetividad, porque en ese caso tenemos que volver al interior y decir, me doy cuenta de que yo me lo provoqué. Es como cuando yo hablaba en el video de cómo manifestar salud y yo les comentaba que yo misma me provoqué mi patología en la columna en su momento. Cuando uno se da cuenta de eso, obviamente que no es algo agradable porque uno se da cuenta de que, pero ¿cómo puede ser? Yo mismo me provoqué esto. Pero lo hice de forma inconsciente. Ahora, con el despertar espiritual, cuando empezás a adquirir conciencia, te das cuenta de lo que estás haciendo, con tu mente, con tus palabras, con tus acciones y te responsabilizás por eso. Si yo me considero una persona enferma, voy a ser enferma, no voy a tener salud. Tengo que cambiar los paradigmas, las palabras que me digo, la forma de pensar. El pensamiento y el sentimiento son los que manifiestan lo que yo después veo en mi realidad. Cambiando eso podemos cambiar toda una realidad entera. Y no hace falta que lo creas, simplemente ponerlo a prueba. Si vos crees que funciona decir yo soy pobre, yo soy enferma, yo soy, qué sé yo, no, nadie me quiere, nadie me valora, todo el mundo me maltrata, todo el mundo me tiene que pedir perdón porque me han hecho daño toda la vida. Y si vos seguís creyendo eso, vas a seguir atrayendo más de lo mismo y vas a seguir atrayendo situaciones y personas que te van a dar la razón a todo eso que vos decís. Es como que vos dijeras, bueno, el universo te lo dice.
Bueno, si vos crees eso, acá tenés, mira, seguí quejándote, acá te doy más para que te quejes. Es difícil entender que la responsabilidad es de uno y que si uno cambia eso va a cambiar muchas cosas que no le gustan en su vida. Cuando nos damos cuenta y nos responsabilizamos, ahí empieza a haber un verdadero cambio y positivo, porque a medida que cambiamos nuestras cosas en la vida que tenemos que mejorar, como la salud, el dinero, las situaciones, las personas que nos rodean, todo eso, también eso ayuda a que nosotros luego podamos ser mejores seres humanos, mejores personas, para poder también ayudar a otros y también ayudar al mundo desde una forma consciente, ayudar a cuidarlo, ayudar a protegerlo, ayudar a que la energía sea mejor en el planeta. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro momento. Vamos al nivel 6. Aprendes a manipular la Matrix. En los niveles anteriores acumulaste información muy importante. Entre ellas, estudiaste el poder del pensamiento y cómo afecta a tu realidad. En este nivel empiezas a lograr manifestar tus deseos. El dinero ya no es un problema para ti. Logras manifestar riqueza, salud e incluso el amor. Comprendes que en el universo todo es vibración y que si quieres manifestar cosas, situaciones o incluso personas, tienes que vibrar en esa misma frecuencia para poder lograrlo. Poco a poco eres consciente de que eres un creador en potencia, que somos seres espirituales capaces de manipular la energía, así como lo hicieron los grandes maestros ascendidos como Jesús, Buda o Zaratustra. Bueno, en este caso es lo mismo que veníamos hablando. Cuando nosotros despertamos en la conciencia y aprendemos a entender que somos responsables de todo lo que nos acontece, empezamos a indagar y a adquirir conocimientos para aprender a manipular la energía a nuestro favor, no en nuestra contra, para tener una vida más benévola, para poder también entender que no es la culpa tampoco de los demás, es como yo veo el mundo y como yo veo a los demás. Y cuando hacemos eso, la energía empieza a modificarse a tal punto de que manifestamos siempre aquello en lo que más pensamos, lo que más sentimos. Si yo vivo sintiendo odio, ¿qué piensan que puedo llegar a ver en mi mundo físico, ¿no? Con mis ojos? ¿Qué puedo ver? ¿Amor? No. El odio se tiene que dejar de lado si yo quiero ver amor. Y es lo mismo con todas las circunstancias y situaciones de la vida. Y para eso el trabajo interno se tiene que hacer. Pero cuando estamos en ese nivel, la manipulación de la energía para poder ayudarnos a evolucionar nos ayuda muchísimo después a crear aún más conciencia, que es como decía en el punto anterior, a crear más conciencia para ser más benévolo con el mundo, para ver las cosas con mayor claridad. Y creo que eso es muy importante porque es lo que nos va a ayudar el día de mañana cuando las personas una a una se vayan despertando hacia un despertar de conciencia. Vamos a llegar a crear una humanidad que sea mucho más humana, porque ahora pareciera que la humanidad se llama así, pero no, de humano poco, ¿no? Nivel 7, el último. Agradeces la experiencia. En este último nivel dejas de juzgar. Eres un ser pleno que entendió que podemos ser felices con las cosas más simples que nos da la vida. Agradeces por existir y vivir experiencias en esta realidad. Comprendes que el amor no es como nos lo enseñaron, es decir, entre paréntesis, ¿no? Que hay que amar para ser amados y que nos amen para poder amar. Tú estás trascendiendo este dilema y estás amando incondicionalmente a las personas, sin importar si es un familiar, un conocido o un desconocido. El verdadero amor es amar a todo ser que habita este plano sin juzgarlo. Ahora eres consciente de que solo debes ayudar a quienes te lo piden, pues si ayudas a quien no te lo pide, interrumpes en su aprendizaje de vida y esto puede ser negativo para ti. Amas y respetas la naturaleza y los animales, sientes una gran conexión con ellos
Y por último, tienes una gran melancolía al mirar al cielo y las estrellas. Como nota final, el reel de Sagrado Proceso decía: ahora que terminamos con los 7 niveles, tenemos que recordar que nosotros somos energía, somos una conciencia que habita un cuerpo físico. No es el alma, es el espíritu. Este sí está fuera de la Matrix, pero para que pueda habitar en esta realidad es envasado en un alma, y este alma, a su vez, está envasado en un cuerpo. Para poder liberarte de esta realidad llamada Matrix, es necesario que reconectes con tu espíritu, purificando tu cuerpo y tu mente. Nadie más que tú puede ser tu salvador. Los antiguos iluminados como Jesús, Buda o Mahoma solo vinieron a instruir al ser humano. De cada uno de nosotros depende el poder liberarnos de esta realidad llamada Matrix. Bueno, creo que hay muchas personas que conozco que están realmente en el nivel 7. No es mi caso. No es mi caso, me falta mucho todavía de aprender y de analizarme, de trabajo interno, pero estos videos los hago para invitarte a que si hay algo que te hace ruido cuando vos ves esta realidad y necesitas ir a tu interior, que lo hagas. Y si tenés que renunciar, por ejemplo, a juntarte con personas que no te aportan nada, si tenés que renunciar a grupos que perteneces, si tenés que renunciar a tus fanatismos, si tenés que renunciar a un montón de cosas, amén de quedarte solo, el precio igual que estás pagando para lo que vas a obtener es poco, porque más caro es lo que sale vivir dormido, sin darse cuenta de nada, pensando que todo lo que te dice el noticiero es la verdad, que los políticos te dicen la verdad, que los médicos te dicen la verdad, que todo el mundo te dice la verdad y vos crees cualquier cosa que escuchas, sin pensamiento crítico. Y eso se paga caro en algún momento, porque es tu alma la que estás conteniendo en una jaula. Y para poder liberarla de la jaula, primero tenés que hacer un trabajo dentro de la jaula bien interno, bien profundo, bien de autoanálisis. Y luego vas a ver que la jaula se va a abrir sola. Y vas a poder salir a ver la realidad como realmente es. Y ese proceso es un proceso del cual ya no se puede volver. Como decía uno de los puntos, es un punto de no retorno, es un camino de no retorno. No se puede volver una vez que uno ya se despertó, volver a crearse una venda en los ojos para no ver la realidad como realmente es. Cuando uno está en el despertar la ve realmente y es doloroso, pero incluso a pesar de lo doloroso que es, preferís la verdad. Entonces dejás de pertenecer a un montón de cosas, vas a ver que a mí me ha pasado particularmente no poder volver nunca más a reuniones o grupos o círculos de personas que no van con mi energía porque me siento incómoda, hastiada y hasta siento que se me ensucia el aura o que se me ensucia la energía, esa necesidad, por ejemplo, de llegar lo más rápido posible a casa para estar sola de nuevo y bañarme y, no sé, descargarme, porque dejas de ver, ¿cómo te puedo explicar? No sé si alguna vez te pasó ir a una fiesta ruidosa, a una discoteca, un concierto incluso. Antes uno no se da cuenta de nada, uno va y la pasa bien. Cuando empieza el despertar de conciencia te das cuenta de que no sabes qué estás haciendo ahí. No sabes por qué estás ahí. Te estás chocando con un montón de gente, o sea, la energía se contamina, se intercambian energías y no sabes qué estás haciendo ahí. Reuniones, salidas, estar siempre en la pavada, como digo yo. Eso es algo que cuando uno está en la edad del pavo o es adolescente o esas cosas todavía, sí, es parte de un proceso y uno necesita amigos y uno necesita todas esas cosas para experimentar el mundo. Pero yo estoy hablando de ya un nivel de conciencia y este mensaje seguramente no es para todo el mundo. Si llegaste hasta acá es porque puedo asegurarte que estás en un nivel, o sea, si llegaste hasta acá escuchándome, ¿no?
es porque todo lo que te digo te resuena y llegaste a un nivel elevado ya y entendés de lo que te estoy hablando cuando te cuento estas cosas, ¿no? De que ya no podés contaminarte más con esas cosas, que necesitas ese mundo interno en donde vos tenés todo lo que necesitas. Esa conexión con la naturaleza, con los animales. Es también, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, pero el despertar de conciencia es, suponete que estás yendo al camino al trabajo, o a la facultad o a hacer tus cosas en un transporte público, en un tren, en un bus o colectivo, y suponete que el bus se detiene en un semáforo. Todo el mundo va ensimismado en sus celulares o hablando entre ellos, los que van por ahí de a dos o de a tres, o riéndose o ensimismados en sus preocupaciones. Vas a ver que la persona que por ahí justo cuando paró el semáforo, el colectivo, ve a través de la ventana que justo había una planta, una flor en la vereda y se posó una mariposa que nadie más va a ver en ese bus, excepto la persona que se despertó, ese punto te das cuenta que ya no hay una vuelta atrás, porque vos sos capaz de ver lo que otros no. Tanto así como, por ejemplo, ver una mariposa que nadie ve. Bueno, ese es un poco. Es como si vieras, como si se te abriera la cabeza, como si se te abriera el mundo. Ves una realidad diferente, hasta con los colores son diferentes. Hasta podés escuchar los sonidos de las plantas, los sonidos de los árboles, la conexión energética con los animales. Ya vamos a hablar de eso en un próximo video. Se viene el tema de los animales, que es muy poderoso, muy importante y muy lindo para aprender en cuanto a la energía de los animales, su personalidad, cómo podemos conectarnos con ellos, ver su aura, etcétera, ¿no? De eso vamos a hablar en un próximo video. Pero si vos sos la persona que llegaste hasta este punto del audio, que sé que es largo, y entendiste hasta ahora todo lo que comenté en este video, te puedo asegurar que sos esa persona que en un bus, mientras todos van ensimismados con sus celulares o con sus cosas o con sus preocupaciones o charlando, vos sos esa persona que se detiene a ver la pequeña mariposa que se acaba de posar en una flor y lo ves a través de la ventana con alegría, hasta sonreís por haber tenido el privilegio de ver eso que nadie vio. Así que si es así, te insto a que sigas para adelante, a que no te des por vencido. Si sentís soledad o dolor, seguí adelante. El precio que estás pagando es que es la soledad por ahí o la incomprensión, no es tanto comparado con el regalo que estás obteniendo de ver la realidad y la vida, el mundo y la comprensión del universo de una manera que hoy todavía la gran mayoría todavía no puede. Felicitate a vos mismo por eso, porque seguramente pasaste por mucho y también por muchas vidas anteriores en este planeta o en otras, o en otros planetas, digo, para poder llegar al punto en el que estás. Así que por eso te felicito, porque hay que ser valiente, como digo, para estar en un mundo tan dormido, estar despierto y ver las cosas. Es duro, es como si vos vieras de día cuando todo el resto de la humanidad ve de noche todavía. Todavía no ve los colores, ni las luces, ni las energías, no ve nada todavía. Entonces hay que ser valiente, por eso te felicito y por eso te insto a que sigas adelante investigando, conociéndote a ti mismo o a vos mismo, haciendo que tu alma evolucione aún más. Y también para que si estás en el proceso, como lo estoy yo y como está cualquier otra persona que está en el proceso del despertar espiritual, para que también comprendas todo lo que te he dicho en cuanto a lo que uno es responsable, uno es el que manifiesta las cosas, uno mismo, ¿no? Es el que manifiesta las cosas tanto buenas como malas en la vida, que los demás no tienen la culpa, los demás están en otro nivel de conciencia, muchos son inconscientes aún porque están en un nivel muy bajo de evolución y todavía les falta todo un proceso enorme de trabajo
que quizás incluso no se haga ni siquiera en esta vida, faltan más. Pero la comprensión que te da tu despertar te va a hacer entender que los demás, incluso aún siendo inconscientes y siendo como son, no tienen la culpa. Están en ese estado de venda en los ojos. Aún no ven, no son capaces de ver, porque todavía falta experiencia. Todavía falta situaciones por vivir. Ya lo harán en su momento, en esta vida o en otras, pero los demás no son culpables, sino que merecen simplemente un perdón de nuestra parte y entender con amor que los hemos atraído porque algo en nosotros había que modificar, por eso hemos atraído esa clase de personas o de situaciones, y también porque ellos están en un proceso de aprendizaje y desde su inconsciencia hacen las cosas justamente por eso, por la inconsciencia. Vuelvo a decir, si fuéramos todos de manera sana, sumamente conscientes de lo que hacemos y de lo que le hacemos a un hermano, nos lo hacemos a nosotros mismos, y nosotros todos comprendiéramos eso, imagínense que la humanidad no estaría siendo lo que es, ¿no es cierto? No habría guerras, no habría hambre, no habría gente que mira para un costado cuando un hermano necesita ayuda. Y al mismo tiempo te insto a que puedas empezar a manifestar todo lo que deseas en la vida, todo. La riqueza, el éxito, la salud, el amor y las personas buenas, sobre todo para que puedas entender la capacidad que tenés, el Dios que tenemos dentro todos. Dios vive en nosotros, y para que veas cómo el hecho de poder ver con tus ojos físicos algo que has creado con el corazón y la mente te va a ayudar a evolucionar tu alma. Vas a ver que te vas a conectar, como decía la información, con tu espíritu. Y el espíritu es el que no está insertado en esta realidad 3D. Así que bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias si te quedaste hasta acá, por haberme escuchado. Gracias por todos los mensajes de apoyo, las suscripciones, los likes. Siempre y cuando uno pueda llegar, aunque sea a una sola persona que a uno lo escuche en esta clase de videos que uno hace y le resuene y le sirva para poder mejorar cualquier aspecto de su propia vida y de su propia alma y de su propio espíritu, ya con eso me doy por satisfecha, porque es la intención. Cuando uno hace estos videos, la intención es esa, ayudar al proceso, y también sentirnos que estamos más acompañados, no tan solos a veces en esta humanidad, ¿no? En esta realidad tan dura a veces que uno tiene que ver en el planeta, ¿no? Y motivar también a que se siga por el camino de la conciencia. Les mando un abrazo grande, muchísimas gracias por estar, por escucharme. Muchísimas gracias también a mi familia, que siempre me apoya a hacer estos videos, sobre todo a mi esposo maravilloso, al cual amo con toda mi alma, y a mi mamá, que también me escucha, me motiva, me da consejos para hacer los videos más cortos, me dice, pero yo le digo, bueno, a veces es mucha información que hay que decir, pero ella me escucha. Y bueno, les agradezco a todas las personas que entran y ven este video. Les agradezco enormemente. Desde cualquier parte de donde estés, te abrazo a la distancia y te deseo siempre lo mejor con amor incondicional. Un abrazo.